Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Estamos en el mes del armazón en Ópticas Stella Kinchuk. Durante todo este mes de abril, descuentos de hasta 70% en todas las colecciones. El armazón que estás buscando, ese que hace tiempo querés tener, lo vas a encontrar seguramente en Ópticas Stella Kinchuk, además con un súper descuento. En este mes de abril, el mes del armazón, exclusivamente en los 7 locales de Óptica Stella Kinchuk, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Y seguimos con el debate sobre el debate sobre el Estadio Centenario. Demolición, reforma, ya tuvimos las primeras opiniones, tanto del arquitecto William Rey, no solo arquitecto, docente, sino también ex presidente de la Comisión de Patrimonio de la Nación, y nuestros panelistas. Ahora nos vamos a comunicar con Fernando Cáceres, que es el secretario nacional de Deportes. No hablamos nunca, hablamos todos los días. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime, un gusto compartir la nota contigo nuevamente. Sé que has escuchado lo que sucedió en el primer bloque, así que la opinión oficial de la Secretaría, o la tuya por lo menos. Bueno, aclarar una vez más que la hipótesis de la demolición es una hipótesis que surge a partir de un titular que llama la confusión, de interpretación equivocada, en la medida en que no hay ninguna opción sobre la mesa en este momento. Es un tema que se empieza a analizar, y este titular de prensa, si una virtud tiene, es haber instalado el tema. No de la mejor manera para nosotros, pero el tema está instalado y es muy bueno empezar a discutirlo. Todo Bien. puede surgir como confusión a partir de la memoria que tratamos de activar para recordar que en los últimos 10, 15 años se fueron presentando tanto ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, CAFO, como ante el gobierno, proyectos procedentes de estudios de arquitectos reconocidos, grupos de estudiantes que prepararon su trabajo final en torno al Estadio Centenario, o empresas nacionales e internacionales interesadas en invertir en el estadio, y que si uno las clasifica de manera sencilla puede observar proyectos que se construyen sobre la conservación de la mayor parte de la estructura del estadio, y otros que se construyen sobre la preservación de una parte de la estructura del Estado y sustituyen el resto con estructuras nuevas, preservando aquellas que tienen un valor patrimonial o simbólico importante. Que en el caso del Estadio Centenario es solo la Torre de los Homenajes. Bueno, que yo recuerde de los proyectos, la Torre de los Homenajes es un entorno inmediato de la torre, recuerdo eso claramente. Pero bueno, nos interesa plantear que haya o no haya sede para el Mundial del 2030, el estadio debe ser revisado. Debe ser revisado por dos motivos. Uno, porque los 100 años los vamos a celebrar y nada mejor que celebrarlos en el Estadio Centenario. Claro, con Mundial o sin Mundial. Con Mundial o sin Mundial. Y por otro lado, porque el estadio tiene un deterioro importante y un descenso en el uso que hace necesario revisar el modelo, no solamente arquitectónico, sino el modelo de gestión. Y en ese sentido es bueno dar esa discusión. Hoy el estadio tiene problemas notorios de visibilidad. Hay la platea olímpica hace tiempo que está expoliada, no se puede comercializar porque no se ve. La platea América, que se vende a precios muy altos, también ofrece dificultades severas de visibilidad. Los primeros escalones del anillo bajo de las cabeceras ofrecen dificultades también importantes. El estacionamiento exterior colapsa cuando hay partidos de gran convocatoria, por citar algunos de los aspectos que hay que revisar en profundidad, porque un estadio que fue construido en el año 30 se hizo atento a una modalidad de competencia y a un estado del espectáculo futbolístico muy distinto al que vivimos hoy. No había televisación, claro, no había Fernando, publicidad estática, en fin. Justamente sobre ese tema, porque ha estado muy presente en la primera parte de la discusión, las exigencias FIFA para sus estadios, ¿por dónde pasan? ¿Cuáles serían? A grandes rasgos, pese a que tú lo has aclarado, previo a cada mundial y cuando se designa la futura sede del próximo mundial, esas exigencias van cambiando, se modifican. Sí, el manual de requerimientos para la construcción de estadios de FIFA es muy amplio, tiene muchos ítems que sería
muy extenso enumerar, y que van cambiando, como bien decís tú, a medida que se va corrigiendo y se va mejorando, a medida que se van celebrando los distintos campeonatos del mundo, pero atienden a todos los rubros, a las instalaciones para el periodismo, a los espacios para la filmación de los espectáculos, a la seguridad y separación que tiene relación con los vestuarios, tanto de los equipos que disputan el partido como de los árbitros, a las vías de acceso y de salida del estadio, a las condiciones de seguridad general. Bueno, hay una enorme cantidad de requerimientos que, como decíamos, el Estadio Centenario está lejos de poder cumplir porque fue concebido y realizado en momentos donde la industria del espectáculo y el espectáculo del fútbol eran muy, pero muy distintos a lo que es la realidad del día de hoy. Por eso hay que revisarlo y, por supuesto, tratando de sostener y de mantener todo aquello que hace al estadio como una referencia ineludible, tanto desde el punto de vista inmaterial como material para los uruguayos, pero adecuándolo a las necesidades del espectáculo actual. Para despedirte ya, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, estamos trabajando con la Intendencia de Montevideo, con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con CAFO, y es lo más probable es que en los próximos meses estemos haciendo un llamado internacional para explorar las posibilidades que nos ofrece el mercado, tanto en proyectos, en lo que tiene que ver con el proyecto arquitectónico para el estadio, como las posibles vías de financiación, incluso con las modalidades de gestión autosustentable para un estadio que tiene que tener otro tipo de actividad, probablemente con unidades de negocio asociadas y con confortabilidad y funcionalidad para recibir espectáculos culturales importantes, de tal manera de que la agenda permanente de actividad del estadio justifique la inversión y permita la sostenibilidad. Muchas gracias por atendernos, Fernando, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Fernando Cáceres, el secretario nacional de Deportes. Además, ahora que hablaba de quienes se reunían, es interesante. El piso, la cancha, es de la Intendencia. Sí. Todo lo que está encima de eso, tribunas y estructura, de AUF. Y administra CAF. ¿No? Sí, es un gran rompecabezas allí. Un combo. Sí. Bueno, ¿cuáles reflexiones después de escuchar a Cáceres? Bueno, obviamente que son declaraciones muy distintas a las que escuchamos inicialmente. Me deja más tranquilo en el sentido de que se está buscando una adecuación y no una reformulación del estadio, que son cosas bien distintas. Sí, yo creo que el estadio merece una adecuación. Creo que forma parte de la historia volver a vivir un mundial, ¿no? Es decir, que un mundial se vuelva a jugar en el estadio hace todavía más rico la historia, hace más rica la historia del estadio, le agrega valor, es decir, nadie se opone a que eso suceda, al contrario, creemos que hay que pensar muy bien las adecuaciones que se le deben hacer para que el estadio no pierda su condición, digamos, patrimonial, su condición de arquitectura moderna que tuvo desde sus comienzos y bueno, que siga ayornándose, lo mejor que le puede pasar. Es interesante cómo manejar esa forma de ayornarse, ¿no? Porque en definitiva estamos en estos temas como muy radicales, ¿no? O se tira abajo, como sucedió con el cilindro, donde increíblemente no se respetó nada, no se cuidó nada, se demolió, se brindó cuando sucedió la implosión, ¿no? Se aplaudió, y bueno, obviamente algo había que hacer. Es decir, como que los pasos intermedios a veces complican ese camino del medio, ¿no? Sí, pero eso sucede sobre todo por lo que decís. Es decir, a veces porque los caminos del medio muchas veces requieren un mayor pienso, requieren una mayor dedicación. A veces es más fácil, ¿no?, ir por los caminos de la demolición o lo de hacer nuevo que lo de sentarse a ver cómo un edificio de estas características conjuga el valor de su historia con la adecuación a un tiempo presente, ¿no? Efectivamente, ¿solo la Torre de los Homenajes y su entorno es lo que es patrimonio? Sí, en realidad es lo que está protegida es la Torre de los Homenajes y a sus costados tiene 6 piezas de hormigón visto
hasta donde se extienden esas piezas es hasta donde se ha protegido. ¿Por qué no se declaró todo el estadio? Que se tiene que declarar todo el estadio. Todo el estadio debería ser Monumento Histórico Nacional. Y todo el estadio incluso debería estar siendo pensado por la actual Comisión de Patrimonio, creo yo, como un bien para integrar a la lista de Patrimonio Mundial. Realmente es... a ver, tiene tantas posibilidades como las tuvo Colonia y Feriventos, tiene todas las condiciones, a ver, universalidad, integridad, autenticidad, todas las condiciones que se le pida a un bien para integrar la lista de Patrimonio Mundial, las tiene. ¿Y eso lo hace intocable, el que esté integrando? No, al contrario, no lo hace intocable. No, para nada, no lo hace intocable. Es más, yo creo que ya se debería estar trabajando para esto. Porque UNESCO entiende que los bienes que se integran a la lista de patrimonio deben ser bienes vivos, bienes que siguen en funcionamiento y que siguen explicando su razón inicial de ser. Claro, me permito reflexionar a propósito de este concepto. Justamente la idea de dejarlo venir abajo, tan común en nuestra cultura, en los vínculos con los edificios, es lo que fragiliza después la idea de justamente reivindicarlos con carácter universal, ¿no es cierto? Sí, bueno, porque una vez que ya dejaste venir abajo cuesta más. El generar No, y acortás el camino a la demolición. Claro, o lo otro, ¿verdad? Que me parece que, no sé, desde alguna perspectiva sociológica, antropológica, nuestro invitado podría algún otro día darnos pautas, porque no es la primera vez, más bien es muy habitual que en Uruguay nos saquemos de encima verdaderos, históricos... Y esto ha pasado en todos los gobiernos, todas las características, democracia, autoritarios, todo. Algo así como un bajísimo apego a lo que nosotros mismos hemos construido, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito privado. Es un asunto que a mí me llama muchísimo la atención. Que arranca desde el siglo XIX con la demolición de la muralla de Montevideo. O sea, Montevideo era una ciudad amurallada. ¿Ustedes se dan cuenta del disparate que fue en el siglo XIX tirar abajo la muralla de Montevideo? Una cosa demencial. Hoy sería una cosa riquísima. Vendría gente del mundo entero a ver esa muralla de la época de los españoles. Y acá a alguien se le ocurrió, vamos a tirarla abajo, y la tiraron abajo, y adiós, que te vaya bien. O sea, es un mal uruguayo, pero no por ser un mal uruguayo hay que seguir practicándolo. Todo lo contrario. Claro. Ya que estás con la palabra, tu conclusión sobre este tema. Bueno, una referencia que me parece que vale la pena, se ha mencionado en más de una ocasión, el cilindro municipal. El cilindro municipal es una obra formidable desde el punto de vista de ingeniería, una solución... Fue una solución, lo que pasa es que a uno le cuesta asumir que eso se haya tirado abajo, ¿no? Una obra de Leonel Viera, que le faltó creo que 1 o 2 materias para ser ingeniero, pero una mente prodigiosa, fue el autor del puente ondulante de la Barra. La solución, que el arquitecto lo podrá explicar mejor que yo, sin ningún tipo de pilares se pudo techar toda esa gran superficie. Es una obra de referencia a nivel mundial. O sea, el hallazgo de Leonel Viera de techar el cilindro de esa manera causó admiración en su momento y creo que la siguió causando. Están los libros de arquitectura y de ingeniería se estudia la obra como se estudia la obra de Eladio Dieste. Un disparate haberlo tirado abajo, y sobre todo en condiciones tan oscuras como eso ocurrió, en un incendio sospechoso donde no había nadie y nunca se supo lo que pasó. Bueno, cierro este capítulo. Una palabra que me parece que corresponde señalar: el liderazgo que ha tomado Fernando Cáceres en este proyecto. Me parece que es un trabajo muy importante que él está haciendo. Creo que tomó, por supuesto encomendado por el presidente de la República, llevar adelante estas gestiones. Creo que lo está haciendo muy bien. Y más allá de la polémica que pueda haber, si hay que poner plata en el Mundial, si no hay que poner, me parece que el trabajo profesional que está haciendo Fernando Cáceres, tratando de unar criterios y llevar adelante el proyecto, merece destaque. García. Sí, yo sigo pensando en que si realmente tenemos posibilidades de organizar un Mundial y si realmente, más allá de la cuestión nostálgica que todos tenemos, etcétera, etcétera, está todo bárbaro, si realmente se justifica y si tendría que ser una de las prioridades como país. ¿Si se justifica qué? Estar organizando un Mundial. Y por lo tanto, no sabemos. 3. Bueno, sí, pero 2 acá en un Uruguay. costo vamos a tener, vamos a entendernos. Y para tener dos partidos... No, pero digo, sí, pero se está hablando de... Escúchame, reformar el Estadio Centenario, si no se tira abajo y se reforma, no sale 2 pesos. Hacer otro estadio, como están hablando, tampoco se hablan de 300 millones de pesos. Pero también tienes que verlo como una inversión, ¿no? Se ha tirado tanto dinero, capaz que invertir algo. Sí, como hizo Brasil, mirá el estadio que hizo, qué divino. Con los privados. Me parece que... Pero aparte no escuchaste a Cáceres. Yo no está creo hablando que... Cáceres de coordinar con los privados, con la gente que hace espectáculos, cierta rentabilidad, que me parece que pasa por ahí el asunto. Sí, yo sigo pensando en que la discusión que nos debemos como país es si estamos en condiciones o si es prioridad participar en la elección de un Mundial o no.
no lo tengo claro. ¿Y del estadio qué pensás? Y el estadio, perdóname, es incómodo. Si llueve te mojás. Es decir, perdona, será muy histórico, pero realmente como lugar hay que reformarlo entero, hay que techarlo, hay que ponerle bancos que sean como la gente, los baños son un desastre. Digo, me parece que se necesita reforma y pico, ¿no? Yo tengo mis dudas. A ver, pero si esperamos, yo creo que este pensamiento es un poco retrógrado, todo el programa? No, solo ahora, te prometo. Bueno. Porque si nos quedamos en ese pensamiento de que hasta que no se combata la pobreza, hasta que no ¿Yo se... dije eso? No, pero si Yo nos dije quedamos en ese pensamiento, no podemos hacer nada, no podemos invertir en nada, no hubiese existido el 1930. Entonces yo celebro que por una vez en este país se esté pensando con perspectivas al 2030. Y si hay que invertir, que se invierta. La perspectiva de 2030 es un estadio. Eso sí. Un campeonato de fútbol. Se va a celebrar el centenario del estadio. Yo quiero educación en 2030. Eso sí. Bueno, por supuesto que también hay que hacerlo, pero no es, digo, me está jugando ahí un... Sí, vos también me estás jugando en el límite. El asunto es pensarlo bien antes, ¿no? Antes de modificar y antes de empezar a invertir. Que no sea como lo que sucedió con la Antel Arena, que vino, lo demolió el gobierno de Mujica, después vino Astori y dijo, no podemos gastar un peso más y corrió peligro la obra. Bueno, primero hay que pensar bien cuánto se va a invertir, de dónde va a salir ese dinero, pero digo, vamos a dar una carta de crédito a que Uruguay puede en el 2030. Los menos futbolistas del panel estamos discutiendo de fútbol. ¿Te das cuenta que... Bueno, vamos. Estoy discutiendo de perspectivas de país. Es el pienso que decía Rey al principio. Dejas un bocadillo. ¿Corrió peligro en la Antel Arena o corrió peligro Astori? Bueno, Camino. se va a inaugurar. Para terminar, en el marco de todo esto, va a sobrevenir, ya está instalada, la mala forma que solemos tener los uruguayos para discutir las cosas bajo el paraguas de las falsas contradicciones, ¿no? Ya hemos escuchado cómo no tenemos los liceos de Dolores y estamos hablando... El problema de los liceos de Dolores, es más, razonando por el absurdo, si no hiciéramos el Mundial tendríamos el derecho a no hacer los liceos, ¿no? ¿Verdad que no aplica? El liceo hay que hacerlo, la pobreza hay que combatirla, la producción nacional tiene que mejorar y eso no inhibe en ninguna manera que tengamos también el derecho a coorganizar en realidad una serie de un Mundial. La plata no crece como la soja, Alejandro. No, pero falsas contradicciones. La falsa contradicción es prima hermana. La falsa contradicción no bueno, y ahora sos vos el que me interrumpí a mí. La falsa contradicción es prima hermana, es hermanita de la demagogia, ¿verdad? Claro. Y ese es un asunto que nos tenemos que obligar. Es cuando nos dicen, yo que soy hombre de las artes y la cultura, es cuando nos dicen los políticos, no, antes de teatro, antes de música, antes hay que solucionar otras cosas. Y el ser humano, aún en las peores condiciones, siempre hizo cultura, siempre hizo arte y llenó las cuevas de Altamira con sus pinturas. ¿Tribuna? ¿A quién? Sí, yo coincido. Coincido que hay otras prioridades. Eso. Habla, hoy salió en la prensa en varios lugares de que se hablaría de unos 600 millones de dólares, 600.000 dólares, reformar el Estadio Centenario y otros 600 millones. 600 millones de dólares. Lo hacemos ya. Mirá, hacemos una vaquita ahora, ¿viste? 600 millones. Sí. Entonces, estamos hablando... Corríjame, tal vez yo leí mal los números, pero es lo mismo que se habla de la infraestructura que hay que hacer para que se instale UPM, con toda la crítica que ellos llevó. 1.000 millones. Lo de UPM son 1.000 millones. No sé. Bueno, no, digo lo que tiene que poner Uruguay. Sí, por eso, pero... No sé. Tal vez leí mal los números, pero hacía una referencia con eso mismo. Y los puestos... O sea, ¿para ti el estadio es prioritario o no? Yo creo que no, y lo dije hace un tiempo atrás cuando se hizo el programa sobre si se debería hacer el Mundial del 2030 en Uruguay o no. Yo creo que hay otras prioridades que se debería invertir y se debería mejorar toda otra serie de infraestructura que precisa el Uruguay, que va directamente a mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. Y no tanto... si el CAP no necesita otros 600 millones en ese momento. Willy, con respecto a lo que decía Graciano del cilindro, me parece bueno el apunte, tal cual, es así, ¿no? Fue una obra de referencia y... Sí, a ver, fue una obra de enorme referencia. En general, todavía nos falta estudiar bastante lo que fue la obra de Leonel Viera. Pero en el caso del cilindro, sí, efectivamente la solución de cubierta fue una solución de cubierta que tomaron otros edificios en el mundo, como por ejemplo el Madison Square Garden en Nueva York, estuvo pensado a partir de la misma solución que la que había dado Leonel Viera para el cilindro. Y no lo tiraron abajo. No, y eso que ha perdido espacio el Madison Square Garden como
como lugar ¿no? del box. Pero fue una obra muy importante que yo creo que cuando se toman decisiones como esa, inconsultas, a veces yo diría entre gallos y medias noches, realmente... ¿Pero no hubo un problema de estructura post-incendio? Sí, lo hubo, pero no era necesariamente incorregible. Es más, cuando se hizo el concurso para el Antelarena, una de las propuestas preservaba el cilindro y yo creo que era la mejor de las propuestas, la propuesta que debió haber ganado, y sin embargo se desechó esa propuesta. Ganó el Uruguay de la demolición. Ganó el Uruguay de la demolición otra vez. Sin duda. Una significación también política tenía el cilindro, la demolición. ¿no? No, con respecto al tema del estadio, volviendo al tema del estadio, un detalle que no lo mencionamos, también formó parte de una suerte de campus deportivo que involucraba el Estadio Centenario, la pista de atletismo, el velódromo, otras canchas, está el Palermo, y también está hasta el polígono de tiro. Claro. Es decir... Formaba parte de un proyecto más amplio, donde era el tiempo donde el deporte aparecía en escena con mucha fuerza, donde aparecía incluso como una modalidad de vida, ¿no? Plaza de deportes en todo Montevideo, además. Claro, ¿no? Y después, ahí se están aplicando incluso en zonas muy populares, no solamente en el parque, en el entonces llamado Parque de los Aliados. Es decir, que tenía que ver con una necesidad del Uruguay de ponerse al día, con lo que eran, las formas de vida, los grandes eventos mundiales. Y bueno, allí, sobre esa base es que se construyó el estadio. ¿Es razonable esa suerte de campus deportivo en el Parque Valle de hoy, con un Montevideo que ha crecido y tiene la densidad de población que tiene? Porque el barrio Parque Valle, Villa Dolores, la Comercial, la zona de hospitales, no sé, en fin. Sí, esa es una buena pregunta. No, la ciudad tiene que empezar a pensar nuevos ámbitos para esto, ¿no? Ahora se acaba de cerrar un concurso para el mercado modelo, el área del mercado modelo. Yo espero que se entienda que en esa área va a ser muy importante contar con nuevas infraestructuras para el deporte. Y bueno, la ciudad tiene que pensarse como se pensaba entonces. O sea, pensarla de manera más integral, pensar las demandas que va a haber para esa ciudad del futuro. Y de hecho ya se saben muchas de las demandas que la ciudad va a hacer, está haciendo ya ahora o en breve va a hacer. Entonces, hay que tener un espíritu de mayor planificación y de mayor apuesta al futuro. Pero justamente, perdón, porque seguramente estamos sobre la hora, conductor, pero esto que tú señalás es la clave de cualquier país que se ame a sí mismo. La capacidad de verse a largo plazo. Por lo tanto, en todo, ¿no? Por lo tanto, En todo, pero por lo tanto resulta de verdad empobrecedor de la discusión decir, ¿cómo vas a pensar un estadio al 2030 si no hiciste el Liceo de Dolores? Eso no frena, porque hoy es el Liceo de Dolores y mañana es la gotera de mi casa. La perspectiva del Uruguay, si de verdad quiere otra vez jugar en las ligas grandes, yo opuesto a eso, es mirar lejos y hacia adelante, porque hay cosas como dice el señor que estudió mientras yo dormía la siesta. Hay cosas que ya se pueden prever. Del mismo modo, ¿a usted no le llama la atención cuando las avenidas, las grandes avenidas de nuestro país, son anchas y con grandes canteros? Y vos decís, acá un flaco pensó cosas que se venían y se vinieron. Tenemos que desarrollar esa posibilidad. Lo que pasa, Alejandro, que no podemos, o sea, no tendría sentido discutir 3 años después el Liceo Dolores. Debería... Ese es el problema. Pero justamente... No es contradictorio por eso. No me lo digas así porque yo no lo puedo entender. El otro día lo hablamos. Pero si justificamos no hacer el estadio... Estoy de acuerdo. Recién lo dije, resonando por el absurdo. Entonces si no hacemos el estadio dejamos el liceo sin hacer. No, en ninguna cabeza entra, ¿no? Como la del corredor Garzón, que no cabía en ninguna cabeza y ahí plantaste un modelo... Bueno, pero ese es otro tema. Ese es un buenísimo ejemplo. Pero ahí está, de resolver al golpe del banco
balde, sin planificación y con un efecto... E imitando lo que en otros países del mundo funciona. Y con un efecto que el arquitecto recién nos sugirió, la simple y automática imitación. Al contrario, no imitando lo que otros hicieron. Por no imitar lo que otros hicieron, por crear una cuestión uruguaya de algo que funcionó en todo el mundo, terminó como terminó. Simplemente por no copiar. Haya paz. Willy, gracias por venir. Siempre un gusto recibirte. Nosotros vamos a meternos luego de la pausa en otro tema no menos polémico, la educación en el Uruguay. Ya venimos.